Las personas educadas tienden a utilizar un vocabulario más amplio y preciso en su comunicación. Aquí tienes algunos términos que a menudo se utilizan en situaciones formales o académicas, junto con sus definiciones y ejemplos de uso. Elocuencia. Definición: la capacidad de expresarse con fluidez, claridad y belleza en el discurso o la escritura. Ejemplo: su elocuencia en el discurso de graduación conmovió a todos los presentes. Altruismo. Definición: la disposición a actuar en beneficio de otros, sin esperar recompensa personal. Ejemplo: su dedicación al trabajo voluntario en el refugio de animales es un ejemplo de altruismo. Ecuanimidad. Definición: la cualidad de mantener la calma y la serenidad, especialmente en situaciones estresantes o desafiantes. Ejemplo: a pesar de la presión, mantuvo su ecuanimidad durante la negociación. Perspicaz. Definición: que posee la capacidad de comprender profundamente las cosas o de percibir detalles y matices que otros pueden pasar por alto. Ejemplo: su análisis perspicaz del problema reveló soluciones que otros no habían considerado. Empatía. Definición: la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás. Ejemplo: mostró una gran empatía hacia su amigo cuando éste pasaba por un momento difícil. Escrupuloso. Definición: que actúa con atención meticulosa a los detalles y con un alto sentido de la ética y la integridad. Ejemplo: su informe estaba tan bien investigado y escrito que mostraba un enfoque escrupuloso en su trabajo. Sagacidad. Definición: la habilidad para tomar decisiones sabias y bien fundamentadas. Ejemplo: la sagacidad de su estrategia de inversión le ha permitido alcanzar el éxito financiero. Pedagogía. Definición: el arte o la ciencia de la enseñanza y la educación. Ejemplo: estudió pedagogía para mejorar sus habilidades como maestro. Conciliación. Definición: el acto de lograr un acuerdo o reconciliación entre partes en conflicto. Ejemplo: la conciliación entre los sindicatos y la dirección de la empresa finalmente puso fin a la huelga. Concéntrico. Definición: es utilizado para describir círculos, anillos o estructuras que comparten el mismo centro. Ejemplo: los anillos de un árbol son concéntricos alrededor de su tronco. Auspicioso. Definición: que augura o promete éxito o buena fortuna. Ejemplo: el inicio del nuevo año fue auspicioso, con muchas oportunidades por delante. Meticuloso. Definición: que presta una atención extremadamente cuidadosa a los detalles. Ejemplo: el artista fue meticuloso en la creación de cada obra maestra. Discreción. Definición: la capacidad de mantener secretos o de actuar con prudencia y cautela. Ejemplo: se manejó con gran discreción al tratar el asunto confidencial. Ético. Definición: que se ajusta a principios morales y valores aceptados. Ejemplo: la empresa se enorgullece de su enfoque ético en los negocios. Resiliencia. Definición: la capacidad de recuperarse de dificultades o adversidades. Ejemplo: a pesar de los obstáculos, su resiliencia le permitió superar los desafíos. Pragmático. Definición: que se enfoca en soluciones prácticas y efectivas en lugar de teorías abstractas. Ejemplo: adoptó un enfoque pragmático para resolver el problema de manera eficiente. Ingenuo. Definición: que carece de experiencia o conocimiento en asuntos del mundo. Ejemplo: fue demasiado ingenuo al creer todas las promesas sin cuestionarlas. Voraz. Definición: que muestra un apetito insaciable o un deseo intenso por algo. Ejemplo: tiene una voraz pasión por la lectura y consume libros constantemente. Fomentar. Definición: promover o impulsar el desarrollo o crecimiento de algo. Ejemplo: la empresa se esfuerza por fomentar la innovación entre sus empleados. Aptitud. Definición: la capacidad natural o habilidad para desempeñarse bien en una tarea o actividad específica. Ejemplo: su aptitud para las matemáticas la convirtió en una excelente estudiante. Empírico. Definición:
basado en la experiencia y la observación en lugar de en teorías abstractas. Ejemplo, su investigación se basa en datos empíricos recopilados a lo largo de varios años. Paradigma. Definición, un modelo o ejemplo que sirve como estándar o referencia. Ejemplo, este descubrimiento cambió el paradigma de la física moderna. Impecable. Definición, que carece de defectos o errores. Ejemplo, su presentación fue impecable, sin ningún problema técnico ni error gramatical. Iconoclasta. Definición, una persona que desafía o critica las creencias o normas establecidas. Ejemplo, el artista era un iconoclasta que cuestionaba las convenciones artísticas tradicionales. Ubicuo. Definición, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Ejemplo, la tecnología se ha vuelto ubicua en la vida cotidiana de las personas. Inefable. Definición, que es tan extraordinario que no se puede describir con palabras. Ejemplo, la belleza del paisaje era simplemente inefable. Idiosincrasia. Definición, las características distintivas o rasgos peculiares de una persona, grupo o cultura. Ejemplo, la idiosincrasia de la sociedad japonesa incluye un profundo respeto por la tradición. Eufemismo. Definición, una expresión suave o menos directa utilizada para reemplazar una palabra o frase más fuerte o desagradable. Ejemplo, descansó en paz es un eufemismo común para decir que alguien ha fallecido. Enigma. Definición, algo misterioso o difícil de entender. Ejemplo, el origen de la antigua civilización sigue siendo un enigma sin resolver. Nefasto. Definición, que trae consigo mala suerte o desgracia. Ejemplo, aquel día nefasto marcó el comienzo de una serie de eventos desafortunados. Jactancia. Definición, hablar con exceso de orgullo o vanidad acerca de uno mismo o de los logros personales. Ejemplo, sus constantes jactancias sobre su riqueza no eran bien recibidas por los demás. Ambigüedad. Definición, la cualidad de tener múltiples interpretaciones o significados poco claros. Ejemplo, el discurso del político estaba lleno de ambigüedad y no dejó claro su posición. Efímero. Definición, que dura por un corto periodo de tiempo, transitorio. Ejemplo, la belleza de las flores es efímera, ya que solo duran unos pocos días. Amenidad. Definición, cualidad de ser agradable, amigable o atractivo. Ejemplo, el jardín tenía una amenidad que lo hacía perfecto para relajarse. Esotérico. Definición, que se conoce o comprende solo por un grupo selecto de personas con conocimientos especializados. Ejemplo, la teoría cuántica es un tema esotérico que solo unos pocos físicos entienden completamente. Intransigente. Definición, que no está dispuesto a hacer concesiones o compromisos. Ejemplo, su actitud intransigente hizo que la negociación fuera imposible. Innovación. Definición, la introducción de nuevas ideas, métodos o productos en un campo o industria. Ejemplo, la innovación tecnológica ha revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos. Despótico. Definición, que ejerce el poder de manera opresiva y autoritaria. Ejemplo, el régimen despótico restringió severamente las libertades civiles. Sublime. Definición, que es de una belleza grandiosa o trascendental. Ejemplo, la vista desde la cima de la montaña era simplemente sublime. Retórica. Definición, el arte de usar el lenguaje de manera efectiva y persuasiva en el discurso o la escritura. Ejemplo, su discurso estaba lleno de retórica persuasiva que cautivó a la audiencia. Elocución. Definición, la habilidad de hablar de manera clara y expresiva. Ejemplo, su elocución impecable lo convirtió en un orador destacado. Abnegación. Definición, la renuncia de uno mismo en beneficio de los demás, sacrificio personal. Ejemplo, su abnegación y dedicación a la caridad inspiraron a muchos. Perseverancia. Definición, la cualidad de persistir en una actividad o tarea a pesar de los obstáculos y desafíos. Ejemplo, logró el éxito gracias a su perseverancia y determinación. Ponderar. Definición, reflexionar o considerar cuidadosamente una idea o situación. Ejemplo,
Antes de tomar una decisión importante, es importante ponderar todas las opciones. Apoquinar. Definición: pagar una suma de dinero o realizar un gasto significativo. Ejemplo: tuve que apoquinar una gran cantidad de dinero para reparar mi coche. Prolífico. Definición: que produce muchas obras, resultados o descendencia en gran cantidad. Ejemplo: el autor fue prolífico y escribió más de 20 libros en su carrera. Ostracismo. Definición: el acto de excluir o marginar a una persona o grupo de la sociedad. Ejemplo: después del escándalo, el político sufrió un ostracismo público. Anacronismo. Definición: algo que está fuera de su época o que no encaja en el tiempo presente. Ejemplo: en la película histórica, apareció un anacronismo cuando se vio un automóvil moderno. Efervescente. Definición: que burbujea o desprende gas con entusiasmo, también se usa para describir a una persona alegre y animada. Ejemplo: el agua mineral es efervescente y su risa era igualmente efervescente. Resonancia. Definición: la cualidad de tener un impacto profundo o duradero, también se refiere a la amplificación de un sonido. Ejemplo: las palabras del líder tenían una resonancia significativa en la audiencia.